pequeño rogaba por un helado y no entendía por qué no se lo daban, así que un día compró la heladería. La niñez es una etapa vital en la cual el ser humano define su personalidad y crea un desarrollo amplio de vínculos afectivos. Un pequeño tenderá a relacionarse a ser mejor con el padre o la madre que ven a diario, así como también con todos aquellos que estén en su entorno y le brinden seguridad. De igual forma, los que les proporcionan estabilidad emocional gracias a demostraciones de amor que fortalecerán el vínculo de dicha relación. Cabe destacar que muchos niños han tenido que saltarse esta etapa tan hermosa en donde se viven experiencias tan inolvidables debido a situaciones ajenas a ellos. Cuando esto se presenta, el Estado intentará garantizar el bienestar del niño a través de instituciones públicas que buscan brindarle condiciones adecuadas. No obstante, ¿cómo sobrevive un pequeño o qué hace cuando éstas también fallan? Ver a unos padres amar a sus hijos y compartir con ellos fue algo que siempre quise tener, pero de lo que siempre fui privado es que teniendo solo 6 años fui a parar a un hogar de acogida temporal. Lamentablemente mi historia nunca empezó bien. Mis padres se conocieron en un pueblo pequeño de España, cuando mamá ejercía el oficio de dama de compañía. Al principio a mi padre no le importaba compartir a mi madre con otros hombres, pues en realidad no la amaba, mientras mi mamá estaba loca por él. Ella, dolida por su desamor, dejó de recibirlo y fue en ese tiempo en el que mi padre comprendió que verdaderamente la amaba. Cuando mi padre descubrió que ella era el amor de su vida, la sacó de ese lugar y la hizo su esposa, y desde entonces comenzó lo que fue mi familia. Mi padre era muy celoso, siempre le recriminaba a mi madre su pasado. Algunas veces le puso la mano encima porque su familia siempre lo humilló por aquella mujer a la que había escogido para madre de sus hijos. Él no podía soportar que tantas personas en el pueblo hablaran de mamá y mucho menos que la relacionaran con su familia. Por tal razón quiso separarse de mi madre teniendo 4 años de matrimonio. No obstante, en pleno proceso de separación, descubrieron que yo venía en camino. Ante esa situación, la separación no procedió. Mi mamá llegó a creer que con mi llegada mi padre volvería a amarla, pero nada fue así. Más bien el día que mis ojos vieron la luz de este mundo, mi papá finalmente la abandonó y se fue con otra mujer, y ella tristemente no supo cómo llevar su pérdida. El primer año de mi nacimiento, mi madre luchó consigo misma para sacar fuerzas y cuidarme, pero por su pasado no conseguía un trabajo honesto con el cual mantenerme. Gracias a Dios, algunas amigas de su vieja labor le tendían la mano y ella a duras penas lograba alimentarme. Aunque mi mamá me amaba, poco a poco se fue sumiendo en un mundo distorsionado. El uso de sustancias ilegales la llevó a desprenderse de mí. Con 5 años me la pasaba encerrado en mi casa, mientras mamá apenas llegaba en las noches sin fuerzas para mantenerse de pie. Yo amaba a mi madre con todo mi corazón, pero qué dolor me daba entender que ella tenía cosas más importantes que yo. Una tarde mamá llegó a la casa y en medio de todo le dio un ataque. Yo como pude pedí ayuda y ese día mi vida comenzó a cambiar. Cuando las autoridades llegaron y vieron su estado, inmediatamente me enviaron a mí a un lugar de protección para menores. Mi mamá luchó por recuperarse. No quería que nos separaran, pero su estado no le permitía estar al cuidado de un pequeño. Por alguna razón, no fui a un orfanato, sino que inmediatamente una familia de acogida se interesó en mí y después de hacer los trámites me llevaron a su casa. Los esposos Martínez durante todo el proceso fueron dulces conmigo, a tal grado de hasta ganar mi cariño. Pero a pesar de ser buenas personas y darme todo lo que necesitaba, sentía que nada llenaba el vacío que había en mí. Yo quería regresar con mamá, quien se esforzaba mucho por recuperarme, pero no lo lograba porque seguía siendo una dependiente a esas horribles sustancias. Finalmente las autoridades le dijeron a mi mamá
que si quería recuperarme, debía demostrar que se había curado, pero para mi pesar esto nunca sucedió. Más bien, mi madre perdió la vida en ese proceso. Yo tenía pocos días viviendo con la familia Martínez y por alguna razón me hice a la idea de que podría ser feliz en ese momento en ese nuevo hogar. Sin embargo, las cosas no fueron lo que esperaba. Este matrimonio tenía 2 hijos de sangre a los cuales trataban con mucho amor. Todo había estado bien, sin embargo, con el pasar de los años, ellos se fueron alejando de mí. Ahora a mí me tenían solo para satisfacer los oficios de la casa. Me convertí en el criado quien siempre debía atenderlos. Era increíble cómo ahora todo lo bonito se había esfumado y yo no entendía por qué. Muchas veces me pregunté qué los había llevado a convertirse en mis padres de acogida, pero no recibía respuesta. Con 7 años había pasado toda mi vida encerrado en casas, primero en la de mi madre y en ese entonces en la de los señores Martínez. Yo veía lo dulce que eran con sus hijos y sentía hasta envidia, porque nunca me había sentido amado por nadie, ni aún por mi madre mientras ésta estuvo viva. El día que cumplí 8 años fue la primera vez que salí a pasear de casa. Los señores Martínez me llevaron al parque junto a sus hijos, pero solo veía cómo ellos jugaban juntos. En medio de todo, mis pies dieron a parar frente a una heladería muy grande y llena de gente. Al notar la mucha variedad de sabores, se me hacía agua la boca al querer probar esos ricos helados, que solo había visto en televisión, pues siempre había vivido encerrado. Minutos después, corrí a donde estaba mi familia de acogida y le dije al señor Luis que si me podría comprar un helado de ese lugar. Esperaba que por ser mi cumpleaños tuviera ese gesto conmigo, pero lo que él hizo simplemente fue reír y decirme que por qué gastaría su dinero en un huérfano si él tenía 2 hijos a quienes mantener. Sus palabras me dolieron, pero tampoco me sorprendían mucho, pues en los últimos años nunca habían tenido un detalle conmigo. Es más, esa era la primera vez que me sacaban a pasear a la calle. Lo más doloroso no fue escuchar su respuesta, sino que seguido de hablar con él, lo vi ir a la misma heladería, y eso me hizo creer que había cambiado de opinión. No obstante, al llegar entendí que solo había ido a comprar helados para él, su esposa y sus 2 hijos, mientras que a mí no me había traído nada. Yo los veía y me daba un poco de tristeza. Esa tarde salí corriendo de regreso a casa porque consideraba todo lo sucedido como una humillación. Cuando los Martínez llegaron de regreso, me reprendieron por haberlos abandonado y por esa noche, la noche de mi cumpleaños, me obligaron a dormir en el piso a manera de castigo. Mientras dormía, un solo sueño invadía mi mente, yo comiendo todos los helados que quería en aquella heladería. Pero cuando llegó la mañana, me di cuenta que simplemente había sido un sueño. Desde entonces siempre le insistí a los señores Martínez que me obsequiaran al menos un helado, pero por más que les rogaba, nunca lo hicieron. Sus palabras fueron las mismas: no gastaremos nuestro dinero en un torpe huérfano, que solo debería estar agradecido porque lo hemos recibido en nuestra casa. A pesar de todo, yo sentía que les debía mucho, porque gracias a ellos tenía un techo donde dormir. Eso era claro, pero lo pagaba muy caro, porque ni siquiera me enviaban a la escuela, sino que siempre me mantenían haciendo oficios para ellos. Definitivamente me consideraba solo en el mundo. Sentía que a nadie le importaba y que ni el mismo Dios se compadecía de mí, pues siendo solo un pequeño, no tenía recuerdos felices. Mi vida se había reducido a trabajar para que en la casa se sintieran cómodos gracias a mi cansancio. En ese momento lo consideraba justo, porque en realidad los señores Martínez no tenían ninguna obligación conmigo, y con todo y eso me tenían en su casa. Muchas veces les pregunté a los señores por qué eran tan egoístas si yo nunca les había hecho nada malo, o al menos eso yo recordaba. Lo único que me respondían era que era una carga en sus vidas con la que tenían que lidiar. Después de haberme dado tal respuesta, tuve que preguntarles:
qué les obligaba a cuidarme, y fue allí cuando entendí todo. Dijo la señora: «Son 400 euros mensuales que nos da el gobierno por ti, lo que nos lleva a cuidarte». Y seguido de esto, soltaron una carcajada. Ahora todo estaba claro, todo tenía sentido. Por eso me pedían no hablar nada que los comprometiera cuando la visitadora social venía a supervisar mi estado, pero ellos me tenían tan engañado que nunca había comprendido las cosas. En ese instante descubrí que no les debía nada, así que cuando llegó la noche decidí darle un nuevo cambio a mi vida. Agarré las pocas cosas que tenía y me marché de casa. Mis planes eran irme del pueblo. Sabía que me buscarían y me llevarían otra vez a ese lugar. Antes de partir pasé por aquella heladería y juré que un día probaría esos helados. Finalmente me colé en el bus que viajaba a la ciudad vecina. Desde ese entonces comencé a vivir en aquellas calles, siendo un niño más de los pobres y sin familia. Siempre me ocultaba porque al final de todo era un lugar que estaba cerca de donde había estado la casa de los señores Martínez. Mientras tanto me mantenía limpiando zapatos que tan solo me alcanzaba para medio comer. Por ese lugar habían varios carritos ambulantes de helados, pero tenía que escoger entre comer o darme un gusto con un helado. Al final escogía comer. Por 4 años me mantuve de esa forma y durante ese tiempo me hice amigo de varias personas, entre ellos un anciano que siempre venía a que le lustrase los zapatos. Muchas veces conversé con él y le conté de mi vida, y al parecer se había hecho mi amigo. Sin embargo, mi existencia seguía siendo muy dura. Recuerdo que al día siguiente no me llegó ni un solo cliente, así que me fui a dormir a la calle donde siempre lo hacía. Sin nada en la barriga, esa noche le reclamé al cielo lo duro que siempre había sido mi vida. Siendo solo un niño rogaba hasta por mi muerte, porque en verdad nadie me amaba o se interesaba en mí. Recuerdo que a la mañana siguiente me paré como de costumbre para ir a trabajar y conseguí de comer. Estaba molesto porque tenía mucha hambre. No obstante, ese día me llegaron varios clientes muy temprano. De esta forma, logré comprar unos panes en la esquina. Después de todo, regresé a mi labor, porque si quería cenar, debía de seguir trabajando. El sol estaba muy fuerte cuando de pronto escuché mi nombre. Al voltear, era aquel anciano que se había hecho mi amigo, y no podía creer lo que traía en sus manos. Era un helado de chocolates, fresas y crema, que inmediatamente aguaron mi boca, pero lo que yo no podía creer es que él me lo hubiese traído para mí. En ese instante, por primera vez en mi vida, alguien había cumplido un sueño que había guardado por mucho tiempo. Don Luis me dijo que la última vez que habíamos hablado me quiso comprar un helado, pero que después prefirió traerme uno de los que él mismo vendía. Allí descubrí que el señor tenía una tienda de helados y no solo me obsequió esa delicia, sino que me ofreció un puesto de trabajo con él. Como era de esperarse, yo acepté de inmediato. El anciano además me ofreció un cuarto en su casa para que tuviera donde descansar. Al principio no le tenía mucha confianza, porque nadie nunca había hecho algo bueno por mí, pero con el paso del tiempo el hombre se ganó mi cariño. Pocos meses después ya éramos como abuelo y nieto. En los fines de semana, él me mandaba a un colegio pagado para que pudiese estudiar. Mientras tanto, en días hábiles, yo estaba en su negocio atendiendo a los clientes como camarero. Después de todo, fui escalando a mejor posición. Primero llegué a ser cajero hasta que al final fui el administrador del lugar. Con 25 años ya, tenía una vida formada. Ya era profesional y me acababa de casar con una bella mujer. El señor Luis de verdad que había sido fundamental en mi vida, pues me enseñó que las familias de verdad sí existían. Me dolió mucho su partida física a finales del 2018, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño. Él al morir me dejó su heladería y casa como herencia. En ese instante era el dueño de un negocio próspero que con muchos esfuerzos había sacado adelante. Teniendo buenas ganancias, mi mujer y yo decidimos expandir el negocio.
Para ese momento, la heladería que quedaba en el pueblo donde vivía la familia Martínez estaba en venta y decidí comprarlo. Invirtiendo algo de capital, logramos activarla y convertirla en la más importante de la ciudad. Para la inauguración vinieron muchas personas, pero mi sorpresa más grande fue encontrarme a los que habían sido mis hermanos de acogida. Al parecer en sus vidas les había ido muy bien. Cuando ellos me vieron y se enteraron que yo era el dueño del lugar, no lo podían creer. Estaban sorprendidos. Ellos me contaron que su padre había muerto y gracias a la ayuda de unos familiares lograron salir adelante. Estos muchachos habían cambiado mucho, ya no eran engreídos y hasta me pidieron perdón por cómo me habían tratado antes. Me costó un poco perdonarlos porque muchos recuerdos del pasado llegaron a mi mente, pero al final ellos no habían tenido la culpa de cómo habían actuado sus padres. Establecimos una amistad y desde entonces nos frecuentamos. El pasado quedó atrás y solo me enfoqué en amar y cuidar a mi familia que Dios me había regalado, para que mis hijos nunca sufran los traumas por los cuales yo había pasado. Qué impresionante historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores. Sin duda alguna, un mensaje inmerso se encuentra en ella. Si captaste el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario aquí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón y también fijaré tu comentario. No olvides suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Así no te perderás de ninguna de mis historias. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y no te muevas porque la siguiente historia te conmoverá aún más. Cuando María y Leonard tuvieron a Roger, fue el día más feliz de sus vidas. Leonard había cancelado todo, solo para estar presente en ese momento. Sus reuniones con socios y nuevos inversores, todo. Era el momento más esperado de su vida, así que nada era más importante para él. Roger nació con una familia que lo quería demasiado, y siempre en sus vacaciones iban todos a divertirse juntos. Él amaba esos momentos, porque los podía pasar junto a sus padres, en especial su padre, que es la persona a quien él más admiraba. Leonard era una persona inteligente y siempre pensaba todo con cabeza fría. Jamás se preocupaba demasiado, pues era una persona tan responsable que todo lo tenía programado de la mejor manera posible. Siempre regresaba temprano a casa a ver a su amada, y ésta lo esperaba junto a Roger. A medida iba creciendo le iban enseñando de todo: respeto, puntualidad, empatía. Todos los valores se los enseñaron, diciéndole que eso era lo más importante. Roger creció con eso en mente, pero cuando tuvo 12 años, tuvo un concepto erróneo de la felicidad. Creía que la felicidad la traía el dinero, y pues, sí es cierto que el dinero puede facilitarte el ser feliz, mas no te da la felicidad. Roger creció con esto en mente y empezó a pensar todo de manera más fría. Sus valores los conservaba, pero se concentró más en ser alguien calculador, para que así pueda conseguir todo lo que quisiera. Roger se convirtió en alguien arrogante, pero lograba ocultar su forma de ser, y así lograba que todos piensen que era alguien respetuoso. Ese pensamiento erróneo de la felicidad que tuvo desde pequeño nunca tuvo una respuesta, y por eso él seguía con esa idea errónea. Cuando cumplió 18 años, su actitud arrogante, fría y calculadora aumentó, pues su madre había fallecido en un accidente de tránsito. Su padre decidió no intervenir con la actitud de su hijo, pues él estaba deprimido y creía que su hijo volvería a estar bien, que volvería a ser como antes, que era cuestión de tiempo para que él regrese en sí. Sin duda fue la peor decisión que pudo tomar. Desde ahí la vida de Roger empezó a ir en declive. Ya no era responsable, ya no era puntual. Todos los valores que tanto se le habían inculcado se estaban perdiendo. Su única preocupación ahora era el pasarla bien. Ya no tenía prioridades en su vida,
La meta de llegar a ser como su padre había desaparecido. Cuando Roger terminó la universidad, consiguió trabajo rápidamente. Su padre fue quien le dio empleo, le enseñó cómo se debían hacer las cosas en la empresa, y Roger empezó a hacer todo lo que decía. Después de todo, Roger quería quedarse con toda la empresa. Ya quería que todo el dinero que se había amasado hasta ese momento sea suyo. Con el tiempo fue ascendiendo cada vez más y más, y cuando llegó a ser la mano derecha de su padre, la empresa empezó a caer poco a poco. Su padre decía que era una etapa, que pronto pasaría. No podría estar más equivocado. Y a pesar de que todos le decían que las decisiones que Roger estaba tomando en la empresa eran malas, este no les hacía caso. Roger había rechazado a muy buenos inversores, y por querer ganar mucho, rechazaba los trabajos más pequeños, siendo estos los clientes más fieles de aquella constructora. Así iban perdiendo a muchos clientes. Pero Leonard no quería aceptar que los problemas de la empresa eran por su hijo. Con el tiempo, Roger empezó a reunirse con amigos los cuales le hacían ir por mal camino. Comenzó a tener obsesión con el alcohol, las mujeres, cigarrillos y toda clase de sustancias. Su vida y la empresa estaban en declive ahora, y de manera muy rápida. Su padre intentó hacer algo con la actitud de él, pero ya era demasiado tarde. Roger no lo escuchaba, su vida estaba yendo de mal en peor. Su padre en ese momento se arrepintió por todo. Creía que todo lo que había sucedido era por su culpa. Se decía a sí mismo que fue un mal padre, que le gustaría regresar en el tiempo y solucionar esos errores. Pero él no sabía lo que realmente había pasado. El pensamiento de Roger cada vez fue empeorando más. Ahora ya no hacía los trabajos que tenía que hacer en la empresa, y cada vez su padre se estaba sintiendo peor. Un día el padre de Roger, Leonard, estuvo en la oficina muy atareado, con un estrés enorme y deprimido, cuando en eso, debido a su edad, que ya era un poco avanzada, sumado a los problemas con su hijo, su depresión más el estrés que todo le causaba, sufrió un ataque al corazón. Intentaron resucitarlo, pero ya nada se pudo hacer. Roger, al enterarse de esto, fue corriendo donde su padre, derramó unas lágrimas y en su mente se decía: «No dejaré que tu muerte sea en vano, padre». Él tuvo muchos planes, y en el testamento decía que él heredaría la empresa como el nuevo jefe. Empezaron a llegar nuevos contratos, y solo aprobaba los más grandes, aquellos que asumían millones, y no aquellos que le daban miles, repitiendo otra vez los errores del pasado. Uno de los empleados tomó coraje y le dijo que esos contratos de miles eran sus clientes más fieles, que ellos cada cierto tiempo volvían a llamarlos, y que ellos eran prácticamente el 40% de las ganancias. Al escuchar esto, Roger lo despidió de inmediato, a pesar de ser un trabajador con mucha más experiencia que él. Al ver esto, todos los otros trabajadores empezaron a renunciar, quedándose así con casi sin ningún trabajador. Lanzó una campaña laboral y para reducir gastos quiso disminuirle el salario a sus empleados. Debido a esto, no consiguió el equipo profesional que necesitaba, y en vez de siquiera mantener las estadísticas de crecimiento, estas caían cada vez más. La preocupación de Roger empezó a aumentar, pero claro, sus adicciones no, llegando al punto de usar los ahorros de la empresa para tener sus celebraciones. Roger gastaba muchos miles cada semana en sus celebraciones, y cuando era el cumpleaños de algún amigo, gastaba mucho más aún, llegando al punto de perder más de la mitad de la fortuna amasada hasta ese entonces. Ya las ganancias que tenían eran muy bajas, y apenas la empresa se podía mantener en pie, y los trabajadores uno a uno renunciaban. Roger se encontraba camino a la bancarrota. No podía creer lo que sucedía. Empezó a pensar cómo es que su padre había logrado crecer tanto.
Según lo que había escuchado por las historias que éste le contaba cuando era niño, él trabajó hasta el cansancio, sacrificó muchas cosas para tener todo lo que había llegado a tener. Roger no sabía cuál era la solución. Al final su punto de vista era el equivocado. Se puso a pensar en todas aquellas fiestas que tuvo y se dio cuenta que en ninguna fue tan feliz como creía. A los pocos días conoció a Rocío. Ella era una chica sencilla, con valores muy establecidos, y lo sorprendente era que cuando estaba con ella, él sí se sentía feliz. No era como las veces que salía con sus amigos a pasar el momento. No, realmente era feliz con ella. Pero lamentablemente, ella no lo quería como él a ella, pues ella sabía la vida que había tenido, y le era imposible creer que alguien como él pueda llegar a cambiar. Roger era arrogante, alguien problemático, tenía problemas con el alcohol. No se podía imaginar qué tipo de vida podría llegar a tener con alguien como él. Roger ahí empezó a comprender por qué su vida era así. Vio que todo lo que había hecho siempre estuvo en error, y utilizó el dinero que le quedaba para entrar en rehabilitación. Con el tiempo logró rehabilitarse, y ya con el poco dinero que aún le quedaba, empezó a hacer charlas de cómo una vida desenfrenada y torpe acabó con todo lo que él alguna vez tuvo. Perdió a sus padres, aquellos que se hacían llamar sus amigos. Perdió la empresa que su padre había logrado construir con mucho esfuerzo, y empezó a ayudar a aquellas personas que no sabían cómo hallar la felicidad. Empezó a explicar que la felicidad no se encuentra fácilmente, pero que sí se pierde rápidamente, que no se hallaba en el dinero, y que si querían felicidad debían apreciar lo que tenían. Amor, personas que se preocupen por él. Eso era la base para ser feliz, según la experiencia que él había tenido en su desastrosa vida. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Es sin duda alguna una historia que llama a la reflexión, pues debemos apreciar todo lo que tenemos, ya que eso es una bendición. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, comparte esta historia con tus amigos y o familiares. Déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia, y yo a cambio te regalaré un corazón. Y si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Israel Ábalos, y nos vemos en una próxima historia encriptada.